Muy buenas tardes a todos. Esta es la charla número 28 de los Hechos de los Apóstoles dentro del ciclo de la Sagrada Escritura en profundidad. Yo os recomendaría, sobre todo, si pudierais, que escucharais la charla, pusierais el signo más y luego lo compartierais si os parece, si os ha gustado, si consideráis que es algo para que la gente pudiera seguir lo que en la charla anterior expliqué, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Pero también os otra cosa antes de empezar la oración, y es que, a ver, que sí que sería bueno que, bueno, yo lo leo y luego lo desmenuzo, pero si vosotros pudierais, después de haberme oído, coger la Biblia 5 minutos, porque son 7 versículos. Entonces, o si no podéis en ese momento, porque a lo mejor vais en coche o estáis en un momento ocupados, por la tarde, leed este fragmento, porque se os quedará más dentro de vosotros, en vuestra cabeza, que si de repente pues me escucháis y luego pues tampoco recordáis tanto lo que pasó el día anterior, aunque yo lo recuerde, ¿no? Bueno, pues vamos a rezar la oración y empiezo la explicación que hoy sería sobre la prisión de Esteban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, por favor. Escúchame. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te llamo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues empezamos la prisión de Esteban. Recordad de dónde veníamos la última charla, la 27. Era el asunto aquel de que ya la iglesia avanzaba un poco y nos encontramos con que hay un pique, una especie de pique entre helenistas y hebreos, ¿no? ¿Sobre qué? Pues sobre el asunto de que ellos piensan, los helenistas piensan que a sus viudas las tratan peor que a las viudas de la gente que ya vive allí, de los hebreos, ¿no? Entonces van a los apóstoles resuelven el tema diciendo, bueno, pues vamos a elegir, o vosotros elegid a 7 personas que sean, que valgan, quiere decir que sean espirituales, que tengan la sabiduría de Dios y que digamos que sean un referente dentro de la comunidad, elegidlos vosotros y nosotros pues ya les impondremos las manos y también nosotros nos dedicaremos a otras cosas. Delegaremos, como si dijéramos, ¿no? Es decir, vamos a ver si hablamos de la palabra de Dios, sobre todo hablaremos de la palabra de Dios y además rezaremos. Bueno, entonces los nombran y entre ellos está Esteban. Y entonces ahora empezamos, ¿qué es lo que pasa después de este nombramiento? Voy a leerlo yo y luego lo diré versículo a versículo. Dice Esteban, capítulo, capítulo 6, versículo 1, del 1 a final. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos ante el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, vinieron de improviso y le prendieron y le condujeron al Sanedrín.
Presentaron entonces testigos falsos, que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, entonces dice, primero, versículo 8 del capítulo 6, dice: Esteban, que era uno de los, ya os digo, de los que habían elegido hacía muy poco, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. A ver, lleno de gracia y de poder quiere decir que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo le estaba dando una cantidad de dones enormes y que, digamos, ¿por qué? Pues porque él cooperaba con el Espíritu Santo. Era un santo. O sea, Esteban era un hombre de Dios, era un santo y realizaba milagros, ¿no? Que, digamos, para confirmar lo que él explicaba, su doctrina, la doctrina de Jesucristo. Entonces, seguimos. Se presentaron algunos, dice, de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, a ver, hay una serie de personas que forman, como os había dicho otras veces, sinagogas. Una cosa son los hebreos que hablen, que ya están allí y que hablen y lean las escrituras en arameo, y otra cosa es gente venida de fuera que empieza ya a poder formar sus propias sinagogas y estarán más cómodos allí ellos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, pues, por ejemplo, uno del norte de África, que es por ejemplo, de Cirene, estará más cómodo con la gente más o menos que habla ese tipo de lengua que con un grupo de gente que sea de Alejandría, aunque todos hablarán griego, ¿no? O uno de Asia o uno de otra parte del sur de Turquía estará mejor que otro que si se junta con gente, a lo mejor de un judío de Roma, por ejemplo, venido de inmigrante, venido a Jerusalén, ya definitivamente para estar allí y establecerse. O sea que hay varias, dice el texto, que hay varias, digamos, sinagogas que se ponen en contra de Esteban. ¿Y cuáles eran estas sinagogas? Dice de la sinagoga de los libertos, por ejemplo. A ver, la sinagoga de los libertos debía estar formada por los descendientes de, digamos que, en el siglo pasado, el siglo anterior al siglo I antes de Cristo, a mediados más o menos, en el año 63, a mediados del siglo I antes de Jesucristo, Pompeyo lo que hizo fue deportar a una serie de judíos y los llevaron a Roma. Entonces los vendieron seguramente como esclavos. Pero claro, con el tiempo muchos fueron rescatados. Los descendientes de estos poco a poco fueron rescatados. Y entonces ya formaron una colonia, digamos, próspera e influyente. O sea que y entonces luego ya se trasladan allí y hacen su propia sinagoga. Esto es lo que llamaban y conocían ellos por ser la sinagoga de los libertos. ¿Qué más había? Dice además, otra sinagoga era la de los cirenenses y otra la de los alejandrinos. Los cirenenses era la gente que vivía en Cirene, que es otra provincia, como os digo, romana. Y recordad que en este caso el Cirene es Libia, la actual Libia. Y que cuando, acordaos de que en la pasión dicen que el cireneo ayudó a Jesucristo a llevar la cruz. Pues el cireneo no es un apellido, simplemente era un señor que estaba allí en aquel momento y que provenía de Cirene, es decir, de la provincia aquella romana, ¿no? Que juntéis, que unáis lo de Jesucristo con esto que estoy explicando ahora. Y te dice también, dice, y alejandrinos, es decir, en Alejandría había otra provincia, otra comunidad de judíos. Y parece ser que los que entienden, los exegetas, han entendido, han querido ver que el tipo de discurso que el próximo día hablaremos, que dice eh,
Esteban es de un estilo, de una forma de hacer como lo estructura, que parece que sería de Alejandría. O sea, de lo que dice, por lo que dice Esteban, deducimos que podía haber nacido en Alejandría y educarse allí, porque era muy culto. Entonces tenemos esos tres y luego tenemos otras sinagogas, que es la de Cilicia y la de Asia. Cilicia está en el sur de lo que hoy es Turquía y Asia, cuando decimos Asia no hay que confundir con que Asia sea Asia, el Asia uno de los continentes, ¿no? Sino que Asia la llamaban Asia porque era otra provincia romana, como Cirene o como Alejandría. Una provincia se llamaba Asia. Entonces, estas cinco sinagogas se vuelven en contra de Esteban. Pero es que es curioso porque es que, a ver, en la época de Jesucristo, cuando Jesús estaba vivo, le pasó lo mismo. Fijaos, si vamos al capítulo Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12 al 15. Lucas 21, 12 al 15. Jesús, que les pasa, ya lo había anunciado, porque dice, capítulo 12, perdón, 21, versículo 12, dice, os echarán mano, dice Jesucristo, y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a cárceles, y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio mío. Pero yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. O sea, el Señor te dice que nos preocupemos si pasa algo así, porque Él nos dirá cómo tenemos que defendernos de alguna manera. Y esto es lo que pasa aquí. Es que esto es lo que dice aquí. Dice en el texto lo que os dice, eh, no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea, además de ser una persona inspirada por el Espíritu Santo, además era una persona culta, porque se había educado probablemente, como os he dicho, en Alejandría. Entonces no eran capaces. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, no? El versículo 11 te dice, entonces, sobornaron, sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma, amotinaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron ante el Sanedrín. O sea, los testigos falsos lo que hacen es, como no hay nada que hacer, no pueden hacer otra cosa. Lo que no les vence la intelectualidad de este Esteban. Y luego les vence que está lleno del Espíritu Santo y que es muy espiritual. Entonces, se inventan una serie de testigos que serán falsos acusadores, ¿no? Para excitar al pueblo y volver al pueblo contra los apóstoles y contra la comunidad cristiana. Claro, aquí lo que hay que ver es, digamos, la mala voluntad de toda esta gente. Es decir, ellos no quieren ver la luz para nada, no están interesados en la verdad les molesta y como no saben qué hacer, pues van a acudir a la violencia y a la calumnia. Pero es que vuelvo a lo mismo. Esto en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba vivo, le pasó también. Vamos a buscar Mateo, capítulo 26, versículo del 59 al 61. Mateo 26, del 59 al 61. También a Jesús le buscaron testigos falsos. Fijaos, dice que os pongo en el contexto, estamos ya en la pasión del Señor, es decir, llevan a Jesucristo ante el Sanedrín. Y dice, capítulo 26, versículo 59 de Mateo, dice, los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Esto en Marcos también lo explica, ¿no? Bueno, pues entonces, volviendo otra vez a lo mismo, claro, a ver, ¿qué es lo que Esteban
Esteban va a decir muchas cosas y lo vamos a analizar, ¿no? Pero una de las cosas que dirá, básicamente, es que, digamos que la ley, cuando hablo de la ley, siempre es la ley de Moisés, ¿eh? Cuando digo la ley, o sea, él decía que la ley de Moisés debía convertirse, de ser más universal y que el templo tenía que ser más espiritual. Claro, esto visto desde el siglo XXI está claro. O sea, la gente estaba muy corrompida, era muy corrupta y la gente del templo, y el templo en sí tenía que convertirse, ser mucho más, tenía que ser espiritual del todo. Y la ley de Moisés tenía que ser universal, claro, era para toda la gente, no solamente para los judíos. Pero esto es mirado bien, bien bueno, nosotros lo miramos desde hoy. Antes, evidentemente, ya se sabía esto. Pero visto desde hoy, lo entendemos muy bien. Además, podemos pensar si tal vez, a lo mejor Esteban fue algo imprudente al decir esto, que no lo dijera con estas palabras, si este era el mensaje que daban. Y bueno, yo pienso que no. O sea, en principio, tú tienes que confesar sin miedo la doctrina de Jesucristo y atenerte a las consecuencias. Eres un testigo de Jesús. Tienes que proclamar lo que Jesucristo dijo que se tenía que hacer y atenerte, repito, a las consecuencias, ¿no? O sea que yo pienso que Esteban no hizo mal explicando las cosas tal como les explica, ¿no? Entonces, seguimos, dice, bueno, cuando se en el Sanedrín y dice, presentaron entonces en el Sanedrín, dice, testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. A ver, el pilar, o sea, en donde estaba basado el nacionalismo judío, era el templo y la ley de Moisés. Claro, si ellos, estos testigos falsos, empiezan a decir que que Esteban y Jesús también, y digamos, fueron diciendo cosas contra el templo y contra la ley, que son dos cosas que son la base del nacionalismo judío, entonces empiezan a pensar, tal vez Esteban no sea una buena persona, lo soliviantan, porque, ya os digo, es la base del nacionalismo judío. Y ellos empezaron a creer, claro, con toda esta serie de columnas, que tal vez hubiera dicho esto. Es cierto. Jesús dijo, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería a él. Jamás Jesucristo dijo, esto no he yo lo que voy a hacer es, lo que mi deseo es destruir, cambiar la ley de Moisés y que ya no se hable más. Al contrario, dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido eh, a darle nueva, a, a- a- a plasmar mejor o a explicarla, para nada la voy a abolir, sino a cumplimentarla, le he venido a cumplimentar. Claro, esta gente lo que hizo fue, lo que hacían los testigos falsos, era desfigurar y exagerar las cosas para impresionar al pueblo, y entonces el mensaje que se transmitía es lo que os he dicho, es decir, que Esteban estaba diciendo que Jesús lo que había hecho es venir a destruir materialmente el templo y abolir la ley de Moisés. Entonces, claro, eh, fijaos lo contentos que se quedarían. Claro, entonces el pueblo se vuelve contra ellos, ¿no? Contra los discípulos y también contra Esteban. Entonces, fijaos lo contentos que estarían en el Sanedrín, es un detalle, ¿no? Pero lo contentos que estarían en el Sanedrín, porque hasta ahora el Sanedrín lo que había hecho era ir en contra de ellos. Y estaban solos y tenían miedo de que el pueblo se revolviese contra el Sanedrín. Pero ahora no, ahora es el Sanedrín y el pueblo que van contra los cristianos. O sea que ya no tienen tanto trabajo, no tienen tanto trabajo el Sanedrín. Entonces, finalmente dice, fijando en él, el versículo 15 dice, fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, aquí lo que está explicando es que, a ver, Esteban lo que está es feliz, contento de por primera vez poder ser testigo de Jesucristo y públicamente.
O sea que no le cabe, no puede, digamos que ya dirá al final que, digamos que sufre una especie de transfiguración. En el capítulo 7, versículo 55, dirá, veremos, al final, antes de matarlo, vio la gloria de Dios, dice el texto, ¿no? Y sufre como una especie de transfiguración. Digamos, parece que vio el cielo abierto, ¿no? Y esto es lo que hay. O sea que, en resumidas cuentas, hablando de esto, dice el texto, y ya pasamos al 7, ¿no? Al capítulo 7 dice, claro, presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. No para de hablar en contra del lugar santo, es decir, del templo, y de la ley de Moisés. Entonces, cuando ya está en el Sanedrín, en el capítulo 7, versículo 1, él, dice el texto, el sumo sacerdote le preguntó, ¿esto es así? Es decir, ¿hablas en contra del lugar santo y de la ley? Y entonces él dice, se dirigirá a ellos y dirá, hermanos y padres. Y empieza a hablar. Hermanos porque se refiere a todos los judíos y padres porque se refiere al sumo sacerdote, es decir, el respeto que le supone las autoridades judías. Bueno, pues esto es lo que hoy de lo que quería hablaros hoy. Empezaremos, como siempre os digo, el discurso de Esteban y vamos a hablar mucho sobre el Génesis y el Éxodo. Intentaré resumir un poco la esencia del Éxodo y la esencia y también del Génesis, evidentemente, porque él basa también todo su discurso sobre todo lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.